Bueno, pues continuamos con las sesiones de esta jornada matutina. La siguiente ponente es María Beibí de Pérez y nos va a presentar una ponencia que lleva por título Margarita de Foix Candale de la Pole, Marquesa de Saluzzo, la imagen metálica de una regencia. María es graduada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Patrimonio Histórico escrito por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral por la misma universidad. Pues sin más, María, tienes la palabra. Vale. En primer lugar, muchas gracias por haber aceptado mi ponencia y para participar en este segundo congreso de jóvenes genealogistas y así poder hablar de un objeto que tradicionalmente ha sido relegado por la historiografía a un segundo plano, y retomar esos estudios sobre estas piezas no como objetos artísticos, sino como documentos históricos para partir investigaciones y nuevas líneas sobre el linaje, la genealogía, la historia y la historia del arte. En esta ocasión he querido utilizar una pieza que encontramos conservada en el Museo Casa de la Moneda de Madrid y es sobre la marquesa de Saluzzo, Margarita de Foix Candale de la Pole. He querido utilizar esta medalla porque no se encuentran muchos documentos históricos sobre esta mujer, que tuvo un papel destacado en la Italia del siglo XVI, en un momento donde se estaba luchando por la hegemonía sobre el territorio italiano, enfrentando a dos de las principales potencias del momento. Por lo tanto, se trata de una pieza de gran interés histórico porque es una de las primeras muestras en el ars metálica de la medallística en el que nos encontramos una representación de una regencia femenina. Y ahora, para poder hacer un estudio sobre estas piezas, a mí siempre me gusta empezar por una contextualización. En primer lugar, vamos a pasar por una contextualización del entorno al que se adscribe esta pieza, para luego dar pequeñas pinceladas sobre la protagonista de nuestra pieza, Margarita de Foix, y así poder pasar a la base de todo mi estudio, que es la catalogación. Como les he comentado, vamos a empezar por una contextualización geográfica de la pieza. Les he mostrado ahí un mapa donde nos encontramos el Marquesado de Saluzzo. Como ven, es un pequeño feudo situado en el norte de Italia, en la zona de la región del Piamonte. Como pueden ver, su localización geográfica estaba comprendida con las partes actuales de la provincias italianas de Cuneo y Turín. Limitaba con el Ducado de Saboya al este y con el Reino de Francia al oeste, por lo tanto, un enclave estratégico sin igual. Este marquesado tuvo una gran época de apogeo durante el gobierno de Ludovico I y Ludovico II de Saluzzo. Ludovico I fue el que estableció las primeras bases del proteccionismo francés sobre el marquesado y luego en época de Ludovico II aumentó ese apoyo militar de la corona francesa, apoyando la causa de Carlos VII de Francia en 1495 sobre Nápoles, y luego encabezando las tropas de la corona francesa en su segunda invasión, dirigida por Luis XII. Consciente de la importancia de reforzar estos lazos con la corona francesa, Ludovico II decidió contraer segundas nupcias con Margarita de Saluzzo, consciente de la relación de los Foix con la corona francesa. Aquí les voy a mostrar dos monedas que conmemoran el enlace matrimonial de Ludovico II con Margarita de Foix. Son 10 escudos arriba de oro y un thaler de 40 sueldos, con valor de 40 sueldos abajo, de Ludovico II y Margarita de Foix. Ambos fueron acuñados en 1503 con materiales nobles, oro y plata. Fue una acuñación a martillo, muy del estilo de la época en las cortes italianas, y las dimensiones son de 43,3 milímetros aproximadamente y el peso de 34 y 38 gramos. Esto tiene importancia por un dato que luego voy a comentar sobre la medalla que vamos a estudiar en cuestión y la pieza troncal de nuestro estudio. Los tipos de anverso son bustos enfrentados de Ludovico con sombrero y collar de la Orden de San Miguel
y Margarita con velo. Esta imagen de Margarita será muy similar, como han visto al principio, con el anverso de nuestra medalla. Además, en el reverso aparece el escudo de armas de Salucho, añadiendo el escudo de armas de los Foix, sobre pecho de águila coronada, con las alas desplegadas virando a izquierda. Este tipo iconográfico del reverso, Margarita lo va a mantener en la medalla y ya les comentaré el porqué. Además, la inscripción del reverso de estas monedas también va a ser relevante en cuanto a la configuración que decidió utilizar Margarita en el reverso de nuestra medalla. Ahora vamos a hablar un poco de nuestra protagonista, que al final es la que nos interesa. Es Margarita de Foix, Candale de la Pole, cuarta hija de Jean de Foix y Margarita de la Pole. Contrajo nupcias con Ludovico de Salucho en 1492. Las negociaciones se comenzaron en 1490 y se firmó el contrato el 2 de abril de 1492. Durante sus primeros años en el marquesado de Salucho, Margarita siempre demostró un gran fervor artístico, era plenamente consciente de la importancia del arte para consolidar la imagen de su linaje y su propia imagen de poder. Desde sus primeros pasos en la ostentación del poder junto a su marido, fue muy consciente de este uso y de la estrategia de propaganda política a través de las artes, algo que ya se veía en el resto de las cortes italianas del momento. Fue la principal impulsora de la reactivación artística de Salucho, realizó múltiples inversiones en el Palazzo de Rebelo, y durante los años de matrimonio de la marquesa con Ludovico II tuvieron varios hijos, Michel Antonio, Giovanni Ludovico, Francesco, Adriano y Gabriele. En 1505 tendrá lugar un momento fundamental para el desarrollo de este pequeño feudo y de la propia vida de Margarita de Foix, que fue el fallecimiento de Ludovico II y el comienzo efectivo de su regencia, en calidad de domina retrix gubernatrix et administratis, tal y como Ludovico lo había reflejado en disposición testamentaria de 1498. Consciente de la necesidad de perpetuar ese apoyo francés para la autonomía de su feudo, decidió acudir rápidamente a la corte francesa, presentar a su hijo Michel Antonio, que era el heredero legítimo, pero que solo tenía 9 años de edad. El rey decidió ejercer de tutor del hijo de Margarita y Margarita volvió a Salucho para continuar con sus labores como gobernante en su regencia. E instituyó una Cámara de Cuentas y nombró como asesor personal a Francesco Cavassa. ¿Por qué tiene importancia que nombrase como asesor personal a Francesco Cavassa? Por la vinculación que éste tenía con la Santa Sede. De hecho, favoreció muchísimo el programa político exterior que tenía Margarita, puesto que lo único que le faltaba al pequeño feudo para poder seguir con su autonomía era tener el apoyo de la Santa Sede. Y Margarita, gracias a Francesco Cavassa, lo consiguió. Luego les explicaré por qué. Lo de la Cámara de Cuentas y la redefinición del sistema fiscal del Estado y la reorganización de las arcas tuvo que afrontarlos debido al déficit económico que experimentaba el marquesado debido a las constantes campañas militares que había ejercido Ludovico durante su gobierno. El éxito de la reorganización económica del Estado por parte de Margarita fue total, y de hecho le granjeó el apoyo de sus coetáneos, a los que exigió, sobre todo a los señores feudales y los principales nobles de los municipios, que le juraran lealtad y fidelidad, algo que hicieron al ver el éxito de sus estrategias políticas. Posteriormente, consiguió el establecimiento de la diócesis de Salucho, un proyecto fundamental para vincularse con la Santa Sede, que se inició en 1481 y que finalizaría el 29 de octubre de 1511 con la publicación de la bula Pro Excelenti del Papa Julio II. Esto tuvo una importancia brutal para el marquesado de Salucho, pero sobre todo para la propia Margarita, que consiguió algo que sus predecesores no habían logrado, y era la vinculación directa con la Santa Sede. De hecho, para asegurarse de reforzar esos lazos con el sumo pontífice,
decidió que en la diócesis de Salucho la elección de los obispos iba a ser plena y directa por parte de la Santa Sede, no ella, cuando normalmente lo decidían los poderes locales. En 1521 terminaría el papel de tutrix curatrix de Foix sobre su hijo Michel Antonio, porque ya cumpliría la mayoría de edad, pero ante la falta de interés por parte de su hijo de realizar las actividades de gobierno efectivas, Margarita, apoyada siempre por la corona francesa, porque si no, esto no hubiese sido posible, y eso quiero que lo tengan presente, la importancia que tuvo esta mujer y su papel en cuanto al desarrollo de las políticas locales, puesto que sin ese proteccionismo francés y sin duda sin sus vinculaciones dinásticas, no hubiese podido ser esto posible. De esta forma, Michel Antonio se dedicó únicamente a las campañas militares a favor de la corona francesa y quien gobernaría sería Margarita. En este momento pasó a asumir los títulos de gobernadora y administradora del Estado, pero realmente lo que era la marquesa de Salucho gobernando el feudo, ella sola. Y aquí les presento de nuevo la medalla del Museo Casa de la Moneda. Esta medalla resulta interesante no solo por estilo, técnica y contenido iconográfico, sino porque es uno de los primeros testimonios en el as metálica de la medallística de una regencia femenina. Y no solo eso, sino que es un reflejo de la regencia femenina, pero sin ningún elemento de iconografía mitológica o alegórica, como era el caso de otras medallas protagonizadas por mujeres. En este caso, Margarita decidió representarse junto a su escudo de armas, tal y como hacían sus homónimos masculinos, para transmitir de esta forma sus aspiraciones políticas y legitimar su gobierno. Fue realizada la pequeña ceca de Carmagnola por Johannes Clot, un medallista afincado en Génova, y se trata de una pieza conmemorativa atribuida a este autor, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue él el que ejecutó esta emisión o no. Simplemente tenemos la teoría transcribiendo la inscripción del reverso, luego les explicaré un poco más. La acuñación es de 1503 y algunos autores han decidido o han establecido que esta medalla pudiese ser un thaler de 40 sueldos, pero debido a las dimensiones, que como ven son de 26,44 milímetros y el peso de 4,2 gramos, yo tengo más bien claro que se trata de una medalla. Además del bronce empleado, la técnica, ya lo ven, la fisonomía de la pieza es más similar al de una medalla que al de un thaler de 40 sueldos. Además, la fecha en la que se realizó esta pieza está vinculada con un momento fundamental para la victoria de esa política encaminada de esa estrategia política de Margarita de vincularse con la Santa Sede, pues en esta fecha tuvo lugar el nombramiento del primer obispo de la diócesis de Salucho. Es un elemento más, por tanto, de la propaganda del programa propagandístico de Margarita para reforzar ese poder legítimo que tenía como gobernadora. Ahora vamos a pasar a ver más en profundidad el anverso y el reverso para que comprendan un poco la idiosincrasia e irrelevancia de esta pieza. Aquí vemos el anverso. En el anverso aparece el busto de Margarita, solemne, con velo, a la romana, al igual que sus homónimos masculinos. ¿Y qué tiene de interés este anverso? Pues que aparece ataviada manteniendo ese luto. ¿Por qué tiene esto importancia? Porque ella, para mantenerse en el gobierno, había comentado a Francesco Cavassa, por ejemplo, que ella no quería volver a contraer nupcias. Margarita en este momento no era una mujer mayor, era joven, podía haber contraído nupcias y haber continuado aumentando su linaje, pero ella lo que quería era ejercer el gobierno. Por lo tanto, decidió que iba a mantener su luto. Por eso aquí aparece con velo y comprometida con la memoria de su marido, pues aparece en la leyenda Margarita de Foix, marquesa de Salucho, TC.
¿Qué significan estas letras TC? Pues nosotros lo hemos transcrito como tutris curatrix, que era como su marido, Ludovico II, le había legado la regencia en ese testamento que escribió. Por lo tanto, esto, junto con el reverso, que tiene aún más importancia, son ejemplos básicos de cómo la imagen de poder tenía una fuerza descomunal a través de este pequeño soporte. Estas emisiones no se realizaban solo por su valor artístico, sino como soportes de propaganda política. Y aquí lo estamos viendo. Esto aparece reforzado en el reverso, donde vemos un árbol sin hojas, que eso hace una alusión a su fallecido esposo. Pero no solo eso, aparece abajo, en la parte de abajo del árbol, el escudo de armas de Salucho. Vemos el campo blanco bajo jefe azul a mano izquierda y a mano derecha el escudo de los Foix, 2 vacas rojas sobre fondo amarillo y 3 pilotes rojos sobre fondo amarillo, declarando así la continuidad dinástica en su persona. Y en la corona del árbol, que se ve muy pequeñito, aparece un pequeño pájaro, que iconográficamente se ha traducido como un deseo por parte de Margarita de salvar el alma del hundimiento. ¿Qué quiere decir esto? Proveer a Salucho de un futuro próspero. Todas estas ideas, reflejadas en la iconografía del campo de la medalla, aparecen reforzadas por la leyenda que aparece bajo Grafila perlada. Deus protector en refugiem meum JC, que son las iniciales de Johannes Clot, el medallista. ¿Y qué significa la inscripción? Dios es mi protector y mi refugio. Por tanto, su gobierno, pese a quien le pese, aunque más que una regencia parezca una usurpación aceptada por parte del legítimo heredero, queda reforzado por derecho divino, tal y como hacían los gobernadores del antiguo régimen. Margarita utiliza esta estructura que estaba ya aceptada en la época y en el momento para decir que ella era la regente y la gobernadora por derecho divino, porque así Dios la había amparado. Conclusiones. Aquí, aparte de hacer unas conclusiones, quería mostrarle el taler con valor de 40 sueldos que en 1517 Margarita de Foix ordenó acuñar, posterior a esta medalla que les comentamos, en la misma ceca, realizada por el grabador Benedetto da Briosco. Por tanto, Margarita no solo emitió esas medallas, porque las medallas sabemos que era un elemento de intercambio, pero solo entre las élites nobiliarias, no llegaban al pueblo. ¿Qué es lo que llegaba al pueblo? La moneda. ¿Cómo reconocía el pueblo quién era su gobernante? A través de las monedas. El pueblo no tenía acceso, como tenemos ahora, a nuestros museos con las obras que ellos comisionaban. El pueblo lo que veía de forma directa era las monedas, que era lo que tenían en sus manos. Por lo tanto, ella hábilmente supo utilizar estos dos soportes para llegar a todos sus súbditos, tanto los nobles como los no nobles. Por lo tanto, ¿con qué objetivos quería Margarita realizar esta obra? Pues para afirmar la legitimidad de su gobierno, certificar la identidad de su territorio, promover la política de consenso tanto dentro como fuera de sus fronteras, gracias a la circulación, como les he dicho, y difusión de monedas y medallas. Apoyar la implicación y participación de todas las estructuras sociales activamente en el devenir del marquesado y celebrar la continuidad de su casa frente al marquesado de Salucho gracias a su propia figura y su propia acción. A pesar de la muerte de su marido, la corte de sus herederos y la decisión de su legítimo heredero de no ejercer el gobierno. A la luz de estos elementos citados puede cabernos una cuestión. ¿Cómo es que esto pudo desarrollarse en pleno siglo XVI en las cortes italianas? Pues es muy sencillo, por el proteccionismo francés. Si esta mujer no hubiese contado con el apoyo de la corona francesa y sin ese ius monetae que no poseía, no podría haber realizado la emisión tanto de estas monedas como de esta medalla y que éstas tuviesen curso legal. Por lo tanto,
gracias a este proteccionismo, disponía de plena libertad de acción y decisión y emisión de moneda y medalla. Por lo tanto, con esta ponencia yo quería ofrecerles una versión sobre la versatilidad de estas piezas, de estas obras de pequeño formato, pero para que no las vean como objetos artísticos, sino como fuentes documentales, para apoyar junto a los documentos que tradicionalmente consultamos, utilizar estas herramientas artísticas como apoyo documental, porque lo tienen partes documentales en sus inscripciones, pero además sus elementos iconográficos también nos aportan otros datos para entender el carácter y las motivaciones que llevaron a estos personajes a realizar este tipo de acciones o este tipo de programas políticos, que al final este soporte era su elemento de propaganda política. Entonces, quería que, gracias a esto, reflexionasen y despojasen a estas piezas de la consideración tradicional que han tenido hasta ahora, como como simples objetos de coleccionismo, de anticuarios y coleccionistas o piezas de museo. Muchas gracias por su atención, espero haber sido amena, que les haya transmitido el interés que siento yo por estas piezas y que esto les invite a investigar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica ponencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un poco de tiempo. Perfecto. Pues nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias.